¿Qué tal mis amigos de Quantum Profe? Bienvenidos a otro video de la serie Disoluciones. El tema que veremos a continuación será cómo convertir una unidad de concentración a otra. Acompáñame. Pero antes es importante que hayas visto los videos de la lista de reproducción que aparece aquí en la tarjeta de recomendación. Veamos el ejemplo número 1. Nos habla de que el ácido clorhídrico en estado puro es un gas. Sin embargo, el que se vende comercialmente se encuentra disuelto en agua a una concentración máxima de 37% en masa y una densidad de 1,18 gramos sobre mililitros. El ejemplo pide convertir ese porcentaje masa-masa a molaridad. Siguiendo las recomendaciones anteriores, identificamos muy bien los datos. Tenemos el porcentaje masa-masa que es 37%. También tenemos la densidad que la representamos con el signo de Rho, que es de 1,18 gramos sobre mililitros. Identificamos la incógnita, que en este caso es la molaridad, y también su fórmula, que se obtiene de la división de los moles del soluto entre el volumen en litros de la disolución. Recuerden que la N minúscula representa los moles. Pero antes explicaremos algunos conceptos importantes relacionados a la concentración que hay que tener en cuenta para desarrollar este y otros ejemplos. Supongamos que tenemos una botella cuyo contenido es ácido clorhídrico concentrado. Este contenido es una disolución que tiene una concentración de 37% masa-masa. Y esa densidad de 1,18 gramos sobre mililitros también pertenece a la disolución total. Si extraemos una gota de esa disolución, esa gota tiene la misma concentración de 37% y la misma densidad que todo el ácido clorhídrico concentrado que está dentro de la botella. Tanto la densidad como la concentración son propiedades intensivas, lo que significa que no cambia con la cantidad de disolución. La densidad y la concentración es la misma sin importar si es una gota o todo el contenido dentro de la botella. Esta información es muy importante porque nosotros necesitamos para calcular la molaridad el volumen de la disolución. Sin embargo, en los datos no se encuentra presente, lo que significa que nosotros podemos utilizar la cantidad de volumen que deseamos, ya que cualquier cantidad tiene la misma concentración. Para este ejemplo supondré que extraje en un vaso químico 100 mililitros de disolución. Ya con el volumen solo me queda buscar los moles, pero tampoco está en los datos. ¿Qué puedo hacer entonces? Recordemos que los gramos del soluto y los moles están muy ligados, por lo tanto veré cómo consigo los gramos del soluto. Para ello utilizaremos la densidad como en ejemplos anteriores. De la fórmula de densidad despejamos la masa y obtenemos su valor multiplicando la densidad por el volumen. Pero es muy importante tener en cuenta que la masa obtenida corresponde a los gramos de la disolución, porque tanto la densidad como el volumen reemplazado en la fórmula corresponden a la disolución total. Así que no puedo utilizar estos 118 gramos porque corresponden a la disolución y a mí me interesa conocer los gramos del soluto. ¿Qué puedo hacer entonces? No olvidemos que existe un porcentaje en masa, que es de 37%. Significa que de esos 118 gramos de disolución, el 37% corresponde al soluto. Así que lo que debemos hacer es obtener el 37% de 118 gramos y se hace multiplicando 118 por 37 entre 100. Y así obtenemos entonces los gramos del soluto. Transformamos los gramos del soluto a moles con la masa molar que se encuentra en la tabla periódica. Ya con los moles necesitamos solo los litros, pero ¿dónde están esos litros? Exacto, vamos a utilizar esos 100 mililitros que asumimos y los transformamos a litros. Ya con los moles del soluto y los litros de la disolución, obtenemos la molaridad haciendo la división. Y el valor que nos da es 12,0 mol sobre litro o 12,0 M mayúscula. Y ahora un bono adicional, otra forma de convertir porcentaje masa-masa a molaridad. También se puede asumir en vez de volumen cualquier cantidad de gramos de disolución. Utilizaremos 100 gramos porque verán que con esta cantidad se hace mucho más fácil. Porque de 100 gramos el 37% es 37 gramos que corresponden al soluto y los otros 63 gramos corresponden al disolvente. Transformamos los gramos del soluto a moles con la ayuda de la masa molar y solo nos queda buscar el volumen de la disolución.
Tenemos entonces los gramos de la disolución, pero a nosotros nos interesa el volumen. Ahora, ¿cómo convertimos de masa a volumen? Exacto, con la densidad, pero esta vez despejada para volumen. Obtenemos el volumen de la disolución dividiendo la masa de la disolución entre la densidad de la disolución. Importante eso. Por último, transformamos los mililitros a litros. Reemplazamos ahora estos nuevos moles y este nuevo volumen para obtener la molaridad. Y notamos que nos da el mismo valor que en el método anterior. Pero tanto el volumen como los moles son distintos. Obvio, estamos utilizando otras cantidades. Es más, hasta con la densidad se puede resolver este ejercicio, utilizando 1 mililitro como volumen total de la disolución y el 37% de 1,18 gramos como los gramos del soluto. También es posible convertir de porcentaje masa-masa a molalidad, tomando en cuenta que para ella se necesitan los moles del soluto y los kilogramos del disolvente. Guiándonos con el ejemplo anterior, recordamos que asumimos 100 gramos de disolución. De los 100 gramos, 37 gramos corresponde al soluto, por lo tanto podemos convertirlo a moles. Ya esto lo habíamos hecho en el ejemplo anterior, habíamos obtenido 1,01 mol. También ya habíamos encontrado los gramos del disolvente, que son 63 gramos, ya que si 37 gramos corresponde al soluto, 63 gramos corresponderán al disolvente para sumar 100 gramos de disolución. Así que transformamos los 63 gramos de disolvente a kilogramos. Finalmente reemplazamos los moles del soluto y los kilogramos de disolvente para obtener el valor de molalidad en mol sobre kilogramos como unidad o m minúscula. También podríamos calcular la fracción molar del soluto, recordando que para encontrarla necesitamos los moles del soluto y los moles del disolvente. Como ya tenemos los moles del soluto, solo nos queda calcular los moles del disolvente, y eso lo logramos convirtiendo los 63 gramos de disolvente a mol con la ayuda de la masa molar del agua, que es el disolvente, obteniendo un valor de 3,5 moles. Dividimos entonces los moles del soluto entre los moles totales y obtenemos así la fracción molar de soluto sin unidades. Y ahora veamos el ejemplo número 2. En el mismo se pide convertir una concentración de molaridad a normalidad. Identificamos los datos, el único que se encuentra es la concentración de 0,20 molar. También la incógnita, que es la normalidad. Y por último la fórmula, pero no la fórmula de normalidad, sino esta que me permite convertir de normalidad a molaridad y viceversa. Si vemos, lo único que se necesita adicional es conocer los equivalentes por mol. Al final del desarrollo de este ejemplo veremos de dónde sale esa fórmula. Buscamos entonces los equivalentes por mol. Recuerden que cuando la sustancia es ácida, los equivalentes se obtienen con la cantidad de hidrógenos ácidos. En este caso tiene 2 hidrógenos, por lo tanto tiene 2 equivalentes por cada mol. Si deseas ver en detalle el significado de los equivalentes por mol, te recomiendo el video sobre unidades de concentración química que está apareciendo en estos instantes aquí en esta tarjeta de recomendación. Vemos que la fórmula ya está despejada para normalidad. Si fuera al revés, entonces habría que despejar la molaridad. Reemplazamos entonces los 2 equivalentes por cada mol. También reemplazamos la molaridad, los 0,20 molar. Sin embargo, debemos escribir la unidad como mol sobre litro para poder cancelar esas unidades. Y así finalmente obtenemos el valor de la normalidad en unidades de equivalente sobre litro o N mayúscula. Y ahora, como les prometí, veremos de dónde sale esta última fórmula. Lo primero que haré es escribir la fórmula de normalidad, recordando que se obtiene dividiendo los equivalentes gramos de soluto entre los litros de la disolución. Si recordamos del video anterior, cuando queríamos encontrar los equivalentes gramos, había que multiplicar los moles por el factor de conversión, que era los equivalentes moles. Se colocaba un mol abajo y arriba los equivalentes por cada mol. Quiere decir que los equivalentes gramos del soluto se obtiene multiplicando moles del soluto por los equivalentes mol. Así que sustituimos en la fórmula moles de soluto y equivalentes mol. Y vemos que en esta fórmula se encuentra moles del soluto sobre litro de disolución. ¿Qué unidad de concentración era esa? Exacto, molaridad. Así que reemplazamos
por molaridad. Y así finalmente obtenemos esta fórmula de interconversión de normalidad a molaridad y viceversa. Cuando un compuesto tiene solamente un equivalente por mol, tal como el ácido clorhídrico o el hidróxido de sodio, entonces la normalidad y la molaridad tienen el mismo valor numérico. Eso fue todo. Si te fue útil, suscríbete y nos vemos en un próximo video.